Buenas tardes, jóvenes. Estamos por iniciar con la especialidad de pioneros adventistas. Vamos a dar unos minutos para que se vayan conectando los amigos que eh, están interesados en observar la clase virtual de la especialidad de pioneros adventistas. Así que les ruego que tengamos unos 3-4 minutos en lo que los jóvenes se están conectando. Vamos a dar inicio con esta especialidad. Así que vamos a a tener unos 3 o 4 minutos en lo que los jóvenes están conectándose. Vamos a tener entonces a completar más bien los requisitos de esta especialidad de pioneros adventistas. Es la última especialidad, la última clase virtual que tenemos de esta feria de especialidades en línea. Ya hemos tenido las otras 5 clases y pues queremos agradecer a los que ya se están conectando para tener entonces o cubrir más bien el contenido de esta especialidad. Quiero comentarles, amigos, que el pastor Peraza, que era el que nos iba a apoyar, tuvo un contratiempo de último momento y entonces pues vamos a compartir el material de esta especialidad, así que no hay ningún inconveniente. Quizá para una próxima especialidad él pueda estar con nosotros, lo lamentamos, pero pues entendemos también que hay situaciones que son de fuerza mayor y que se salen de nuestras manos, ¿verdad? Así que vamos a agradecer la comprensión de cada uno de ustedes también. Y lo importante al final es que podamos trasladarles la información. Así que vamos a iniciar en unos minutos con esta clase. Hay varios elementos que vamos a cubrir según los requisitos que la especialidad nos pide. Algunos de ellos ustedes ya los han trabajado. Estoy viendo aquí en la computadora los requisitos que ustedes han completado como parte de esta especialidad. Así que si alguien tiene alguna pregunta, puede ir escribiendo, puede ir agregándola allí en los comentarios y al final vamos a tener un espacio para poder dar respuesta a las preguntas. Muy bien, así que creo que estamos listos. Permítanme un segundito, ya tenemos, son las 5:08. Vamos a ir empezando entonces para tener los requisitos de esta especialidad. Solo permítanme, voy a tener mi Biblia aquí a la mano porque vamos a necesitarla. De paso, si ustedes no tienen su Biblia a la mano todavía, hagan favor de ubicarla, de tenerla allí con ustedes porque vamos a necesitar revisar algunos textos que nos pide esta especialidad. Yo voy entonces a traer mi Biblia y damos inicio a esta especialidad. Muy bien, jóvenes, ¿estamos listos entonces? Estoy haciendo la transmisión desde mi teléfono, por eso es que se mueve un poquito la cámara, así que voy a agradecer también su comprensión, ¿verdad? Para
ese detalle. Voy a tratar de no mover mucho la cámara para que ustedes puedan observar con claridad, y al final, pues más importante, escuchar lo que vamos a comentar. Muy bien. Tenemos ya poquito más de 20 personas conectadas, así que vamos a retroalimentar. Dentro de los requisitos que la especialidad nos pide, que ustedes han estado trabajando, tenemos, por ejemplo, elaborar a mano un diagrama de los 2300 días de Daniel 8:14 que indique tres cosas: inicio y final de los 2300 días. Eso lo vamos a retroalimentar en un momento. Periodos de tiempo intermedios en los 2300 días, eso tenían que señalarlo ustedes como parte de sus tareas. Fechas en la que se cumple cada periodo de tiempo, ¿verdad? Eso era lo que ustedes tenían que trabajar. También tenían que trabajar un organigrama de la estructura de nuestra iglesia, que incluyera desde la asociación general hasta una iglesia local, nuestra iglesia local en este campo, y en este caso tomando en cuenta la división interamericana, la Unión Guatemalteca y el campo al que cada uno de nosotros perteneciera, o en su defecto, para los amigos que son de otro país o de otro campo, pues la división a la que ellos pertenezcan. Entiendo que hay algunos amigos de Sudamérica, así que ellos tenían que tomar esa división, su unión, su campo local y a su iglesia también. También otro de los requisitos que les pedíamos era preparar un álbum que incluyera por lo menos 7 de los pioneros de nuestra iglesia. Dentro de ellos teníamos a Guillermo Miller, Jaime White, Elena de White, José Bates, J.N. Andrews, Harry Fenner y Luther Warren. Así que de ellos vamos a platicar un poquito también dentro de unos minutos. Vamos a hacer una breve reseña histórica, y vamos a hacer también más bien una reseña bibliográfica de estos personajes. Y les voy a comentar también un poquito acerca de cómo fue el inicio de la iglesia adventista acá en Guatemala. Para los amigos que son de otros países, ellos dentro de las tareas que les pedimos era investigar eso, una breve reseña histórica de cómo fue el inicio de la iglesia adventista en su país, ¿verdad? Así que sean bienvenidos. Entonces vamos a dar inicio a la especialidad y vamos a hacerlo con una oración. Voy a pedirles que por favor inclinemos el rostro y oremos para iniciar entonces con esta clase. Oremos. Amantísimo Padre, que habitas en las alturas de los cielos, estamos agradecidos porque nos das la oportunidad de poder conectarnos a través de los medios electrónicos. Te agradecemos también porque tenemos la oportunidad esta tarde de recordar parte de lo que ha sido nuestra historia como pueblo adventista, como tu pueblo. También queremos que tú nos ayudes esta tarde para que podamos observar cómo a medida que el tiempo ha ido avanzando, tú has guiado a tu pueblo, tú has permitido que tu pueblo llegue hasta este momento. Hoy estamos viviendo una situación de incertidumbre, sin embargo, creemos que tú estás al control de todo lo que sucede en este mundo y que permites ciertas cosas y que de esas cosas nosotros podemos obtener lecciones y podemos ver también señales que tú dijiste que serían evidentes para que nosotros conociéramos el tiempo en el que estamos viviendo. Nos estamos acercando al tiempo final y queremos que con tu ayuda podamos nosotros mantenernos fieles independientemente de lo que suceda y de las circunstancias que nos toque vivir. Danos sabiduría también para comprender lo que vamos a platicar esta tarde. Te agradecemos por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, jóvenes. Vamos entonces a platicar cuál fue el movimiento milerita o a qué se le llamó movimiento milerita
y cuál fue el papel fundamental para el inicio de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Cuando hablamos del movimiento millerita, es el movimiento que surge allá por el año 1800, más o menos, cuando de la mano de Guillermo Miller, este movimiento tiene fuerza. En el momento que Guillermo Miller surge, podríamos decir, sale a luz como personaje, no existía la Iglesia Adventista todavía como institución. Con el nombre Iglesia Adventista del Séptimo Día todavía no existía. Existían algunas otras iglesias, pero Guillermo Miller entonces surge, y al movimiento que él forma, o que él lidera más bien, es al que se le llama como movimiento millerita. Y el papel que este movimiento desempeña en el inicio de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es fundamental, porque hasta ese momento, cuando Guillermo Miller surge, cuando Guillermo Miller a la edad de 34 años, esto es importante, a la edad de 34 años, Guillermo Miller, que era de creencias teístas, empieza a tener un fuerte deseo por estudiar la Biblia. Y en su deseo por estudiar la Biblia, él va a los libros de Daniel y Apocalipsis específicamente, y entonces él va descubriendo verdades interesantes. Y dentro de una de las verdades interesantes que él descubre es la segunda venida de Jesús. Hasta ese momento, la segunda venida de Jesús no se predicaba todavía. Se predicaban otros aspectos importantes que la Biblia enseña, pero la segunda venida de Jesús era un tema desconocido. Y es Guillermo Miller el que empieza a descubrir esta verdad en su palabra. Él tardó muchos años para poder predicar lo que iba descubriendo en la Biblia. Llegar a descubrir a Guillermo Miller que Jesús iba a venir por segunda vez le llevó bastante tiempo. En el libro Conflicto de los Siglos, en el capítulo 19, ustedes pueden notar allí cómo se describe el trabajo que le llevó a Guillermo Miller llegar a entender la doctrina de la segunda venida de Jesús, que en ese momento no era una doctrina todavía. Fueron muchos años de estudio, fueron noches y días completos de estudio los que Guillermo Miller tuvo que invertir para poder entender y para poder tener una concepción clara de que Jesús vendría a la tierra por segunda vez. Ahora, hay una profecía en la Biblia que fue a la que Guillermo Miller le llamó especialmente la atención, y es parte de lo que ustedes investigaron. El libro de Daniel, en el capítulo 8 y el versículo, prácticamente todo el capítulo 8, pero especialmente hay un texto en el que Guillermo Miller se centró para argumentar, para él tener una base y decir cuándo Jesús iba a venir a esta tierra. Y es justamente el versículo 14 del libro de Daniel en su capítulo 8. Yo tengo mi Biblia aquí a la mano. Si ustedes la tienen, voy a pedirles que por favor puedan ubicar este texto. Y el texto, que es bastante conocido por nosotros, dice lo siguiente: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Guillermo Miller entonces relacionó la profecía de Daniel capítulo 8 con la segunda venida de Jesús, y él empezó a estudiar qué significaba esto de que el santuario sería purificado, qué significaba esta profecía de tiempo, que de paso es la profecía más larga de tiempo que nosotros encontramos en la Biblia. Y entonces Guillermo Miller quedó impresionado con esto.
y repito que él estuvo muchos días y muchas noches estudiando y estudiando qué significaba esto de los 2300 días, cuándo iba a suceder eso que a él le llamaba especialmente la atención de que el santuario iba a ser purificado al final de los 2300 días. Así que él estuvo estudiando y estudiando y una de las premisas que Guillermo Miller tomó muy en cuenta cuando estudiaba la Biblia es que la misma Biblia se explica ella sola. No necesita de apoyarse con ningún otro libro, no necesita de tener un respaldo externo a la Biblia, sino la Biblia es ella misma se explica, si no en el mismo texto. Hay que estudiarla, decía Guillermo Miller, porque en otra parte de la Biblia ella misma nos va a dar la explicación a lo que estamos estudiando. Así que con ese principio de Guillermo Miller, entonces él dedicó sus años a estudiar y a entender qué era lo que significaba este versículo de Daniel 8:14. A raíz de este texto, entonces Guillermo Miller hace hace una descripción de estos tiempos, de estos 2300 días. Y Guillermo Miller descubre entonces, apoyado en el libro de Esdras, que estos 2300 días tuvieron su inicio, ustedes sabrán muy bien porque han hecho el diagrama, en el año 457 antes de Cristo. Y también Guillermo Miller entiende que hay un periodo de tiempo que es parte de las 2300 tardes y mañana que se encuentra descrito en Daniel 9, capítulo 9 y versículos, vamos a ver, es el versículo 24, que es donde Guillermo Miller empieza a descubrir lo que significaba ya Daniel 8:14. Daniel 9:24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir el santo de los santos. El versículo 25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, y nada ya le quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su final llegará como una inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Versículo 27. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Guillermo Miller encontró entonces en estos versículos la explicación a lo que Daniel 8:14 estaba mencionando. Porque la profecía que encontramos en Daniel 8:14, en Daniel capítulo 8, el ángel le explicó a Daniel parte de esa profecía, pero la única cosa que el ángel no le explicó a Daniel era lo relacionado al tiempo de los 2300 días. Y entonces en el capítulo 9 de Daniel, Guillermo Miller encontró ahora la explicación a esa parte del tiempo que no se le había explicado a Daniel en el capítulo 8. Y entonces Guillermo Miller entendió que el periodo de 70 semanas que se describe en Daniel 9 era parte de los 2300 días que describe Daniel 8:14. Y entonces Guillermo Miller dijo, si podemos saber cuándo empieza este periodo, entonces vamos a saber cuándo termina este periodo de 2300 días. Y les decía hace unos minutos que
Ustedes que han dibujado el diagrama se recordarán que este periodo de 70 semanas, que es un periodo pequeño, que es parte de los 2300 días, inició en el año 457 a.C. Si nosotros vamos al libro de Esdras, allí vamos a encontrar que hay 3 decretos. Está el decreto de Darío, el decreto de Ciro, y el tercer decreto, el decreto de Artajerjes. Ahora, ¿cuál de estos 3 decretos es el que se toma como inicio o referencia para esta profecía? Justamente es el tercer decreto, el de Artajerjes. Y si ustedes quisieran tomar nota o tienen su Biblia a la mano, pueden ir al libro de Esdras, el capítulo 7 y el versículo 9 y 10. Dice: el primer día del primer mes había dispuesto su partida de Babilonia, y el primero del mes quinto llegaba a Jerusalén. La buena mano de Dios estaba con él, porque Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de Jehová y para cumplirla, para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Esto es parte de lo que Esdras venía a hacer a Jerusalén. Recordarán ustedes que con cada edicto que se daba para la reconstrucción de Jerusalén y del templo, el pueblo había encontrado ciertas había encontrado cierta oposición. Y es en el tercer decreto, en el de Artajerjes, cuando finalmente el pueblo logra la reconstrucción de la ciudad, la reconstrucción del templo, pero también Artajerjes le da a Esdras la autorización para que ellos puedan organizarse legalmente como un pueblo. Es a partir de ese momento entonces que tenemos nosotros el decreto que se toma como referencia para el inicio de los 2300 días de Daniel 8:14. Tenemos entonces el diagrama. Ustedes, repito, ya lo han elaborado. Yo tengo uno acá que estoy teniendo como referencia. Ustedes allí más o menos se alcanza a ver. Las 70 semanas terminan justo en el año en el año 34. Allí terminan las 70 semanas, que en años literales hace referencia a 490 años. Los primeros 490 años, que eran cortados, según Daniel 9:24, empezaban en el año 457 y terminaban en el año 34 después de Cristo. Guillermo Miller pensó y dijo: si este periodo de 70 semanas es parte del periodo grande de 2300 días, y si sabemos cuándo inicia el periodo de las 70 semanas y sabemos cuándo termina, entonces sabemos cuándo va a terminar el periodo más grande, que corresponde a los 2300 días. Y entonces Guillermo Miller concluyó que del año 34 hacia el año 1844, que hay un periodo de 1810 años, sumados a los 490 que abarcan las 70 semanas, entonces daba la totalidad de 2300 días, según Daniel 8:14. Entonces él entendió que el periodo al que hacía referencia Daniel en el versículo 14 del capítulo 8 estaba concluyendo en el año de 1844. Y es años antes, al año de 1844, entonces, que Guillermo Miller dice y entiende: Jesús va a venir a la tierra. Y él relacionó y dijo: el santuario es la tierra, y el versículo está hablando de la purificación del santuario. Es decir, cuando ese periodo de tiempo termine, la tierra va a ser purificada. Y entonces Guillermo Miller entendió que la tierra sería purificada cuando Jesús estuviera viniendo a la tierra por segunda vez. Entonces él dijo: Jesús va a venir en el año de 1844. A esto es, jóvenes, a lo que se le llama o se le conoce como el movimiento millerita, porque Guillermo Miller predicó algunos años con mucho entusiasmo
con una decisión muy grande, con una pasión muy grande también predicó la segunda venida de Jesús. Y muchas personas creyeron en este tema, muchas personas creyeron en este mensaje, muchos de ellos vendieron sus pertenencias, sus propiedades, dejaron sus trabajos a medida que se iba acercando el 22 de octubre, que fue la fecha que Guillermo Miller dijo o estableció como la fecha en la que Jesús vendría por segunda vez a esta tierra. Sin embargo, nosotros conocemos que Jesús no vino ese 22 de octubre de 1844 y a esto se le conoce también como el Gran Chasco, ¿verdad? Que es parte de lo que la especialidad menciona que nosotros conozcamos. El Gran Chasco hace referencia al hecho de que Guillermo Miller y sus vecinos, sus amigos, la gente que vivió en ese tiempo, mucha gente, esperaba la segunda venida de Jesús para esa noche del 22 de octubre de 1844. Y como Jesús no vino, entonces a ese momento, a este evento, se le conoce como el Gran Chasco. A partir de ahí se da lugar a otros descubrimientos basados en la Biblia también, porque Guillermo Miller y los otros personajes que estaban con él no quedaron contentos, no quedaron a gusto con el hecho de que ellos esperaban a Jesús y él no vino. Entonces empezaron a estudiar con más fuerza, empezaron a estudiar con más dedicación, estudiaron con más oración, más interés para entender qué es lo que había sucedido. Porque aunque si bien es cierto, después de este gran chasco, mucha gente que había creído en el mensaje, aparentemente de forma sincera, regresaron a su vida normal porque pues no se había dado lo que esperaban y muchos de ellos lo hicieron por quizás miedo, por temor o por curiosidad, no sabemos. Sin embargo, hubieron varios que sí lo hicieron con un corazón sincero. Y entonces ese pequeño grupo fue el que después se dedicó a estudiar la Biblia, por qué Jesús no había venido en 1844. Y estudiando la profecía nuevamente, ellos estudiaron una vez más esa profecía para saber dónde había estado el error. Encontraron que el error no estaba en el cálculo del tiempo, sino ellos encontraron que el error estaba en el evento que iba a suceder al final de los 2300 días. ¿Cómo ellos o cómo Guillermo Miller entendió esto y descubrió esto? Porque se fue a la Biblia siempre, al Éxodo, al Levítico, al Antiguo Testamento, para estudiar todo lo relacionado al santuario. Y entonces allí él entendió que el santuario terrenal era una copia del santuario celestial y que la purificación a la que se refiere Daniel 8:14 era estaba representado en el santuario terrenal, y que así como el santuario terrenal había sido purificado, el santuario terrenal tenía que purificarse también. Y entonces de esa manera él llega a la conclusión que Jesús no ha venido a la tierra en esa fecha porque no era ese evento el que tenía que darse al final de los 2300 días, sino el evento que tenía que darse era el paso de Jesús del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial para dar inicio a la otra parte del ministerio de Jesús como nuestro sumo sacerdote. Sin embargo, aquí en la tierra, ese evento entonces se conoce o lo conocemos ahora como el Gran Chasco. Así que pues con la investigación que ustedes han hecho y lo que les estoy explicando, tienen ustedes algunos argumentos para explicar a qué se refiere el Gran Chasco y a qué se refiere también el movimiento milerita. Muy bien, vamos ahora a dar paso a los otros requisitos que tenemos que completar. Es importante entonces esto que hemos mencionado, porque de aquí, de este gran chasco, a partir de la interpretación de Daniel 8:14, es que más adelante surge la iglesia adventista.
porque ustedes recuerdan muy bien que nuestro nombre tiene que ver con la segunda venida de Jesús. Somos adventistas porque esperamos el advenimiento de Jesús y la creencia adventista, la doctrina adventista surge entonces con Guillermo Miller haciendo todos sus estudios, todas sus investigaciones. Guillermo Miller nació, vamos a ver, bueno, se me escapa la fecha en la que nació Guillermo Miller. Voy a ubicarla a continuación, creo que por aquí la tengo. Déjenme revisar. Aquí está para darles la fecha en que nace Guillermo Miller. Guillermo Miller nace el 13 de febrero del año 1782. En esta fecha nace Guillermo Miller y muere el 20 de diciembre de 1844. Este periodo de tiempo es lo que abarcó la vida de Guillermo Miller. Era apasionado por la lectura. El conflicto de los siglos, en el capítulo que les mencionaba, capítulo 19, dice que era un hombre de carácter moral muy elevado. Estaba decidido a estudiar la Biblia, le gustaba mucho el estudio y la Biblia era uno de sus libros más de mayor interés. Sirvió como oficial de guerra allá por el año 1812. En el año 1818 es que él descubre y logra entender, después de varios años de estar estudiando, logra entender entonces que Jesús iba a venir a esta tierra por segunda vez. Eso se da en el año de 1818. El 2 de agosto del año de 1831 es que Guillermo Miller predica por primera vez acerca de la segunda venida de Jesús. Después de varios años de resistirse a predicar porque él se consideraba no apto para enseñar, no apto para predicar, y llegó a tener auditorios de más de 100,000 personas escuchando la enseñanza de que Jesús iba a venir a esta tierra. Guillermo Miller muere ya dijimos, el 20 de diciembre de 1849, allá en Lowhampton, es donde él muere, y entonces allí en esa fecha entonces Guillermo Miller va a descansar. ¿Qué enseñanzas nos obtenemos del estudio de Guillermo Miller, o qué enseñanzas tenemos? Hay algunas, como por ejemplo que Jesucristo volvería a esta tierra. Es una de las enseñanzas que Guillermo Miller descubre y que él predica y que nos traslada ahora a nosotros como adventistas del séptimo día. Que Jesús vendría en la gloria de su Padre también es otra de las cosas que Guillermo Miller enseñó en ese tiempo. La forma en que vendría Jesús es también algo de lo que Guillermo Miller descubre en la Biblia y lo predica con mucho ahínco, que Jesús vendría en las nubes de los cielos. También que la segunda venida de Jesús se iba a dar de manera corporal. Jesús va a venir de manera corporal. No es una venida espiritual como algunas personas han pensado. La venida de Jesús es corporal. Y también Guillermo Miller descubrió en la Biblia que cuando Jesús venga, los muertos en Cristo van a resucitar y que también van a resucitar con un cuerpo transformado. Esto es parte de lo que Guillermo Miller nos enseñó y de lo que el movimiento millerita, como se le conoce, nos dejó como legado. También él dejó como parte de su legado que cuando Cristo venga destruirá a todos los impíos que estén vivos por medio del fuego. También que la tierra será purificada y que Cristo y sus santos tomarán posesión de ella y morarán para siempre en ella, ¿verdad? Esto nosotros entendemos cómo va a ser después del tiempo de 1000 años que describe la Biblia. Ahora nosotros lo tenemos claramente, gracias a Dios que utilizó a este personaje, a Guillermo Miller, para ir trasladándonos este mensaje importante.
También Guillermo Miller mencionó que los entendidos, los que brillan como las estrellas del firmamento, conocerán el tiempo en el que van a suceder las señales que anticipan la segunda venida de Jesús. Así que, jóvenes, este es parte del legado que Guillermo Miller nos ha dejado. Repito la fecha de nacimiento de él, 13 de febrero de 1782, y la fecha de su muerte, 20 de diciembre de 1849. Prácticamente él vivió 67 años, ¿verdad? Y a la edad de 34 años es que él deja de ser teísta para concentrarse al estudio de la Biblia, y Dios lo utilizó grandemente para dar inicio entonces a lo que hoy tenemos como movimiento adventista del séptimo día. Muy bien. La especialidad nos pide también conocer de manera breve lo que hicieron, el trabajo que hicieron otros de los pioneros de la iglesia adventista. Y uno de los personajes que la especialidad nos pide conocer es Jaime White. Así que voy a mencionarles algunas ideas, alguna información de lo que Jaime White aportó a nuestro movimiento adventista, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Jaime White nace el 4 de agosto del año 1821 en Maine. Allí en ese lugar es donde nace Jaime White. En el año de 1842, Jaime White escucha a Guillermo Miller y a José Himes con el mensaje que estábamos mencionando de la segunda venida de Jesús. 2 años antes de 1844, Jaime White escucha estos temas, y entonces Jaime White es inducido a predicar también esto que Guillermo Miller había descubierto y estaba enseñando. En 1843, Jaime White es ordenado al ministerio, y es uno de los personajes, Jaime White, que participó del Gran Chasco, pero fue uno también de los que permaneció en el pequeño grupo que quedó después de que la gran mayoría de gente, al ver que Jesús no vino, se retiró. Jaime White con Guillermo Miller y otros pocos quedaron, y se dedicaron gran parte de su tiempo, por no decir todo su tiempo, a estudiar la Biblia. En el año de 1846, Jaime White empieza a guardar el sábado, porque hasta ese entonces todavía la verdad del sábado no había sido predicada. Se tenía apenas en algunas pocas personas, y es en el año de 1846 cuando la verdad del sábado empieza a ser predicada, y Jaime White cree en la verdad del sábado, y ese año es que él entonces empieza a guardar el sábado como la Biblia lo indica. En el año de 1850, Jaime White empezó a dirigir la organización de los adventistas guardadores del sábado. Esto fue como un anticipo de lo que posteriormente sería la Asociación General de la Iglesia Adventista, que llegó a organizarse en el año de 1863. En este año 1863 es entonces la fecha cuando la Iglesia Adventista es establecida como tal. Tiene ya un nombre y nace jurídicamente la Iglesia Adventista, y desde ese año para acá nosotros tenemos a nuestra iglesia como una institución formalmente establecida. 1863 es un año al que es importante que le pongamos atención, porque es cuando la iglesia se instituye como tal, se establece legalmente como Iglesia Adventista del Séptimo Día. Jaime White pasó a ser editor de una revista llamada El Reformador de Salud, también por esos años, y en el año de 1874 específicamente él da inicio a un periódico llamado Señales de los Tiempos.
Jaime White fue el originador de este periódico. Él fue el que lo inició y el 6 de agosto de 1881, lamentablemente Jaime White fallece y lo hace en el sanatorio de Oakland. Allí muere Jaime White. Pues ustedes conocen y saben que él se casó con la señorita Elena Harmon, quienes han sido fundamentales. Dios los ha utilizado como instrumentos muy especiales para dar inicio a nuestra iglesia como institución. Esto es entonces un breve resumen de lo que Jaime White hizo aportando a nuestra iglesia. Muy bien. Tenemos también dentro de los personajes que es importante conocer y mencionar a José Bates. José Bates nació el 8 de julio del año 1796 en una ciudad llamada Rochester. Allí nace José Bates. En el año de 1821, a la edad de 29 años aproximadamente, José Bates dejó el consumo de bebidas alcohólicas. Era en los primeros años de su juventud dado a las bebidas alcohólicas, también era dado a masticar tabaco. En aquel entonces no se fumaba como ahora, sino se masticaba. Y José Bates había adquirido esos hábitos en su juventud. Afortunadamente, en el año de 1821 él deja esos hábitos. Dejó también el uso del café, el uso del té, dejó de consumir la carne también. Hizo una modificación muy marcada en su lenguaje, lo que las palabras y la forma como él se comunicaba experimentó un cambio bastante marcado. En el año de 1839 él se une al movimiento millerita, es decir, cree en lo que Guillermo Miller enseñaba, la segunda venida de Jesús, que se iba a dar en el año de 1844. José Bates le llama la atención este movimiento y se suma a este movimiento. Él estuvo presente también en el chasco del 22 de octubre de 1844 y fue uno de los que permaneció firme a la enseñanza de la Biblia de la segunda venida de Jesús, aunque no haya venido para ese tiempo que ellos lo esperaban. José Bates decide aceptar la verdad del sábado en el año de 1845. Se encuentra un artículo en una revista y al leerlo y al ir a la Biblia y comparar la enseñanza de ese artículo, entonces José Bates decide aceptar la verdad del sábado. Tan fuerte fue su aceptación del sábado que en el año 1846 publicó un folleto titulado El sábado del séptimo día, una señal perpetua. En este año, José Bates, para dar a conocer lo que él había aprendido, la enseñanza que él había obtenido del movimiento millerita, entonces publica este artículo. Cuando la iglesia ya se había establecido, después del año 1863, ¿recuerdan ustedes? José Bates entonces recibe el llamado para asumir la presidencia de las conferencias de los líderes de la iglesia. Y José Bates entonces jugó un papel importante en el liderazgo de nuestra iglesia. Así que estos son algunos de los aportes que José Bates hizo en el movimiento adventista cuando Dios lo estaba formando. Muy bien, tenemos también otro personaje conocido como J.N. Andrews. J.N. Andrews o John Nevins Andrews es el nombre completo, más conocido como J.N. Andrews. Nació el 22 de julio del año 1829
y él nace en la ciudad de Poland, Estados Unidos. John Nevins Andrews es considerado uno de los 4 grandes pioneros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Una de las características de John Nevins Andrews es que desde pequeño a él le gustaba leer mucho la Biblia. Es una característica común en todos los pioneros de nuestra iglesia, el gusto por la lectura de la Biblia. A John Nevins Andrews el gusto por leer la Biblia lo llevó a aprender griego, aprender hebreo también, con la intención de estudiar la Biblia en sus idiomas originales. Uno de los objetivos que se propuso J.N. Andrews, y entonces aprendió estos 2 idiomas, griego y hebreo, y pudo estudiar la Biblia en su original. J.N. Andrews fue uno de los personajes que estuvo presente también en el Gran Chasco de 1844. Andrews llegó a la conclusión de que los estudios anteriores estaban equivocados, explicando que la interpretación de las profecías se refería a la purificación del santuario celestial. Y él aportó esto que fue muy significativo para que Guillermo Miller y todos los demás que conformaron este movimiento llegaran entonces a la conclusión de que Jesús no vendría a la tierra, es en 1844, lo que hemos estado mencionando, sino que Jesús iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo para iniciar la purificación del santuario celestial. Entre los años de 1867 a 1869, J.N. Andrews asumió la presidencia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Fue uno de los primeros presidentes que tuvo nuestra iglesia allá en la Asociación General. Y una de los eventos por los que J.N. Andrews es bastante conocido es porque se convirtió en el primer pastor adventista que fue enviado de manera oficial como misionero a un país diferente, a un país fuera de Estados Unidos. J.N. Andrews es conocido por esto. Él fue el primer misionero oficial de la iglesia adventista fuera de Estados Unidos, ¿verdad? Esto ustedes lo van a encontrar en la iglesia estaba naciendo y estaba ubicada principalmente en Estados Unidos. Él llegó a ser presidente de la iglesia entonces, de la iglesia adventista. Pero repito, principalmente él es conocido por ser el primer misionero oficial de la iglesia adventista enviado a un país fuera de Estados Unidos. Muy bien. La especialidad también nos pide que nosotros conozcamos el aporte de Harry Fenner y Luther Warren. Estos 2 nombres a ustedes se les harán muy conocidos. Se nos ha hablado bastante de ellos, que prácticamente estos 2 jovencitos, cuando tenían Harry 17 años y Luther 14 años, ellos fueron los que iniciaron el movimiento juvenil adventista en nuestra iglesia. Muy bien, hay un comentario que nos dice que John Nevins Andrews fue enviado a Europa, exactamente, fue enviado allá fuera de Estados Unidos como el primer misionero, y también nos mencionan que en conmemoración a él, o como un recordatorio del aporte de J.N. Andrews, una de nuestras universidades lleva su nombre, ¿verdad? La Universidad de Andrews. Muy bien, gracias por el comentario. Muy bien, estamos mencionando entonces que Harry Fenner y Luther Warren, Harry a la edad de 17 años y Luther a la edad de 14 años, ellos fueron los que dieron inicio al movimiento juvenil adventista. Es interesante y quisiera hacer énfasis en la edad que ellos tenían, porque a veces nosotros con edades un poquito mayores
creemos que aún estamos pequeños para ser utilizados por Dios, y vemos cómo estos dos muchachos fueron instrumentos en la mano de Dios para el movimiento mundial que ahora nosotros tenemos como jóvenes adventistas. Estos dos muchachos eran miembros de la iglesia de Hazleton en Michigan, cuando muchos padres, incluyendo los de estos dos muchachos, dieron evidencia de su preocupación por sus hijos adolescentes y jóvenes, y entonces ellos estaban pensando qué podían hacer en favor de la juventud. Y estos dos muchachos tomaron prácticamente la preocupación de los adultos, y ellos dos fueron los que motivan y celebran prácticamente la primera reunión de jóvenes, y lo hacen en el sótano de la casa de Luther Warren. Ahí en la casa de Luther Warren en Hazleton, ellos celebran la primera reunión de jóvenes. ¿Cuál era el propósito de la reunión de jóvenes cuando ellos lo iniciaron? El primer propósito que ellos tuvieron era trabajar en proyectos misioneros, en primer lugar. En segundo lugar, ellos se proponían reunir dinero para invertirlo en proyectos misioneros, y en tercer lugar, ellos tenían como objetivo promover el asunto de la temperancia en los jóvenes. Inicialmente se reunían solo jóvenes hombres, no se reunían señoritas con ellos. Fue hasta algún tiempo después cuando ya las señoritas y algunos adultos empezaron a agregarse a estas reuniones. Así que recuerden el aporte de Harry Fenner a la edad de 17 años y Luther Warren 14 años. Ellos son reconocidos entonces en nuestra iglesia como los iniciadores del movimiento juvenil. En el año de 1893, Luther Warren organizó en Dakota del Sur grupos de jóvenes a los que les llamó Rayos de Luz, y más tarde, algún tiempo después, publicó una revista con este mismo nombre, Rayos de Luz, con la intención de dar a conocer las actividades misioneras que ellos realizaban. En el año de 1901, los jóvenes de Iowa se organizaron, y para ese momento ya existían 14 sociedades de jóvenes con 186 miembros en total. Esto como resultado de la disposición y la colaboración que tuvo Harry Fenner y Luther Warren de dar inicio a las reuniones de jóvenes. Y hoy nosotros en el mundo somos millones de jóvenes. No sé, me imagino que no, Harry Fenner y Luther Warren nunca se imaginaron hasta dónde iba a llegar este movimiento en el año 2020, dónde iba a estar. Sin embargo, hoy estamos acá con muchos jóvenes siendo parte de este movimiento. Así que estos dos muchachos son a quienes se les atribuye el inicio del movimiento juvenil adventista. Recuerden, Harry Fenner con 17 años y Luther Warren con 14 años. Muy bien. La especialidad nos pide también hablar un poquito de otro personaje considerado como pionero de la iglesia adventista, y quiero mencionarles acerca de Josué Himes. Les voy a hablar un poquito de este personaje, Josué Himes. Josué Himes fue un gran promotor y organizador del movimiento millerita. Él se unió a este movimiento, adoptó la enseñanza de Guillermo Miller de la Segunda Venida de Jesús, y entonces en el año de 1840, algún poco tiempo después de que había aceptado la verdad de la Segunda Venida de Jesús, él lanza una revista titulada Señales de los Tiempos, y lo interesante es que Josué Himes lo hace sin tener ningún patrocinio. Prácticamente él lanza la revista
y esta revista es resultado del esfuerzo, la dedicación y de los recursos de Josué Himes. Él hizo este trabajo básicamente por fe y los recursos Dios se los fue proveyendo para lanzar esta revista. Publicó una segunda y una tercera edición, y estas ediciones de la revista Señales de los Tiempos contenían específicamente los sermones de Guillermo Miller. Esto es interesante porque de esta manera nuestros pioneros dieron mucho énfasis a la propagación de la enseñanza de la segunda venida de Jesús, y como obviamente ellos no podían estar en muchos lugares al mismo tiempo, no eran tantos tampoco como para avanzar rápidamente, las publicaciones y las revistas que ellos editaron, tanto Jaime White, José Himes y otros que editaron revistas, fueron los medios que de los que Dios se valió también para que muchas personas conocieran acerca del movimiento millerita y más específicamente conocieran de la segunda venida de Jesús. En el año de 1842, Josué Himes lanza una revista llamada El Clamor de Medianoche. Le llamaron así el Clamor de Medianoche a esta revista y también al movimiento que se dio en ese entonces, haciendo una analogía, una comparación con la parábola de las 10 vírgenes. Con la llegada del novio del novio a medianoche, entonces le llamaron el clamor de medianoche porque ellos anticipaban que Jesús vendría a esta tierra por ese entonces. Una de las tareas que realizó Josué Himes, aparte de ser editor de las revistas que ya mencionamos, Señales de los Tiempos y El Clamor de Medianoche, es que tuvo o fue responsable, uno de los responsables de organizar la primera asociación general de los cristianos que esperan el advenimiento en octubre de 1840. Así se llamaba esta agrupación, Asociación General de los Cristianos que esperan el advenimiento. Naturalmente, podemos ver que Himes tenía un temperamento emprendedor, pues él mismo se inició y completó las revistas que les he mencionado, Señales de los Tiempos y El Clamor de Medianoche. Él lideró también el inicio de reuniones campestres para predicar los sermones de Guillermo Miller. Así que tenía Josué Himes una capacidad muy grande para organizar, para manejar recursos limitados en ese entonces, o como siempre han sido los recursos limitados. Tenía una gran capacidad para manejarlos y parte de su aporte al movimiento millerita y al inicio de nuestra iglesia es que él organizaba entonces las reuniones campestres para que Guillermo Miller predicara o para que los sermones de Guillermo Miller llegaran a oídos de otras personas. Así que ellos entonces son los pioneros que he querido mencionarles. Y también tengo por aquí parte de hermana Elena. Ella también considerada una de las principales pioneras de nuestro movimiento, de nuestra iglesia. Es importante que nosotros tengamos alguna información, aunque seguramente ustedes conocen algo del trabajo que ella ha realizado, pero quiero mencionarles que ella nace un 26 de noviembre de 1827 y muere un 20 de diciembre de 1849. Dentro de las cosas que se resaltan cuando ella era niña es que, por ejemplo, tuvo un accidente a los 9 años, un accidente que casi le cuesta la vida. Seguramente ustedes habrán escuchado de este accidente que le causaron con una piedra que le golpea el rostro. Ella casi pierde la vida y a partir de ese accidente tuvo muchas complicaciones en su salud, tuvo muchas complicaciones para estudiar. Ella
Su nombre es Elena Gould Harmon, el nombre de soltera, digamos, Elena Gould Harmon, y ella nació en Gorham, Maine, Gorham, Maine, en la fecha que les he mencionado, 26 de noviembre de 1827. El 26 de junio del año de 1842 ella es bautizada, y ella también estuvo presente en el Gran Chasco. En 1840 y 1842 asistieron a reuniones adventistas, y en diciembre de 1844 ella tiene su primer visión. La primera visión de ella hace referencia a que el pueblo de Dios va en un camino estrecho, y ella observa en esa visión cómo algunos se van quedando, ¿verdad? Así que esta es parte de la primera visión. Si ustedes quieren tener conocer la visión de manera más amplia, pueden leerla en el libro Primeros Escritos de ella. Allí van a encontrar esta primera visión y muchas otras que ella tuvo después de esa. Tuvo alrededor de 2000 visiones y sueños proféticos, y escribió bastante. Ustedes conocen los varios de los libros que ella escribió. Tenemos los 5 principales: Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, El Deseado de todas las gentes, Hechos de los Apóstoles y El Conflicto de los Siglos. Son los 5 libros, digámoslo así, de la colección. Se me escapa el nombre de la colección ahorita, pero son los 5 libros clásicos, aparte de los otros que ella ha escrito. Uno de los aportes que nosotros tenemos de los escritos de nuestra hermana Elena es que nos apoyan para esclarecer y confirmar la comprensión de la doctrina bíblica. También nos sirven para combatir el error. Ella tiene mensajes de amonestación y advertencia para la iglesia en su conjunto. Instrucción en cuanto a la adecuada conducción de los asuntos eclesiásticos es parte del aporte que ella ha hecho a nuestra iglesia. También ha aportado en cuanto al cumplimiento de la misión y al ministerio encomendado por Cristo a la iglesia. Muy bien. Algunas de las características de sus escritos, podemos mencionar 4: sobriedad, equilibrio, sensatez y amplitud de visión. Alguien me está comentando por acá la fecha de la muerte de la hermana Elena, 16 de julio de 1915. Yo les había mencionado el 20 de diciembre de 1849, pero bien, esa vamos a dejarla como pregunta de examen entonces, para que ustedes puedan confirmar. Gracias ahí por la corrección a nuestro amigo Obamaca. Ustedes pueden confirmar allí la fecha. Seguramente aquí la computadora se equivocó al darme el dato, ¿verdad? Pero qué bueno que ustedes están pendientes para poder hacer la corrección para aquellos que no tenían la fecha. En uno de sus primeros escritos, la hermana Elena declaró: recomiendo al amable lector la palabra de Dios como regla de fe y práctica. Una de las características de ella y de sus escritos es que hace mucho énfasis en que nosotros debemos darle prioridad al estudio y a la lectura de la Biblia por encima del estudio y de la lectura de los libros de ella, ¿verdad? Ella misma se describió como una luz menor comparado con la Biblia. Así que eso es importante que nosotros podamos tenerlo en mente. También ella siempre mantuvo esa posición, y en el conflicto de los siglos, por ejemplo, ella dice: en su palabra Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario de la salvación. Esto para motivarnos
al estudio de la Biblia, repito, por encima de los libros y las visiones que ella recibió. Así que nuestra hermana Elena ha aportó mucho para el avance de nuestra iglesia, mucho en cuestión de, del estudio de la Biblia, decíamos, en asuntos administrativos también. Aportó mucho en el surgimiento de varios ministerios, como también, por ejemplo, el Ministerio de Publicaciones, el Ministerio de Salud, también la Reforma Pro Salud. Ella aportó mucho en este sentido para hacer del mensaje adventista un mensaje bastante completo. Así que esto es parte de el aporte que hizo la hermana Elena a la iglesia adventista. Muy bien, hay otros personajes que aportaron o que podrían ser considerados pioneros del movimiento juvenil adventista, como por ejemplo A.W. Spalding, que él organizó a los Scouts misioneros antes de que fuéramos conquistadores. Él tuvo esta idea. Podríamos mencionar también a John Hancock, que fue quien diseñó el emblema de los conquistadores. El triangulito que nosotros conocemos fue diseñado y propuesto por John Hancock. Tenemos también a Henry Berg, que fue el que diseñó la bandera del Club de Conquistadores, y también fue el creador del himno a los conquistadores. Así que esto es entonces en cuanto a los pioneros de nuestra iglesia. Podríamos mencionar también algunos otros que aportaron para el movimiento juvenil adventista. Muy bien, quiero mencionarles en los próximos minutos entonces un poquito acerca de la obra adventista en nuestro país. Tenemos que allá por el año 1885 una persona, un hermano llamado Gauteraud, de las islas de la Bahía de Honduras, asistía como miembro de la Iglesia Adventista de California. Al regresar a las islas de la Bahía, él trajo consigo una cantidad muy buena de tratados y empezó a distribuirlos. Muchos de esos tratados llegaron a Belice y llegaron inicialmente o entraron a Guatemala inicialmente por Puerto Barrios. Recordemos que por esa parte de nuestro país está allí la salida para Honduras, y las islas de la Bahía también tiene conexión por agua, podríamos decir, por mar, hacia Puerto Barrios. Así que los primeros tratados llegaron entonces a Guatemala, específicamente a Puerto Barrios. Como resultado de esos tratados, varias personas le escribieron al hermano Gauteraud pidiéndole estudios bíblicos por correspondencia. Y en el año de 1887, un pastor llamado Gibbs encontró algunos adventistas procedentes de Jamaica que estaban trabajando en una compañía de frutas allí en Puerto Barrios. En ese momento no se pudieron organizar como grupo, sino fue hasta que muchos de estos trabajadores que venían de Jamaica pudieron traer a sus familias acá a Guatemala, y entonces ya ellos se establecieron formalmente aquí en Guatemala, y con sus familiares ya ellos empezaron a reunirse y empezó la iglesia adventista a tomar ya fuerza aquí en Guatemala. En el año de 1891, el pastor Chadwick, presidente de la Sociedad Internacional de Tratados, llegó a las islas de la Bahía y a Belice, y él encuentra ya a grupos pequeños de creyentes. Así que la obra adventista en Guatemala llega a nuestro país, dijimos. Recuerden, anoten esta fecha, en el año de 1885. Allá específicamente
por Puerto Barrios, por medio de unos tratados, es que llega la obra adventista a nuestro país. En 1892, el pastor Hutchins bautizó y organizó la escuela sabática en Guanaja. Y en el año de 1893, el mismo pastor Hutchins construyó el templo adventista de Roatán, que fue el primer templo adventista en Centroamérica. Recuerden, este dato es importante. En Roatán fue donde se construyó el primer templo adventista de Centroamérica. De allí, de Roatán, en el año de 1897, un pastor llamado Frank Hutchins, el mismo pastor que construyó el primer templo adventista en Centroamérica, construye una lancha misionera llamada El Heraldo, y en esa lancha visitaba continuamente Belice y Puerto Barrios. También llegaba a La Ceiba, Honduras, a Yulu en la costa de Nicaragua, Puerto Limón en Costa Rica, Bocas del Toro en Panamá, y en cada uno de esos lugares él iba formando pequeños grupos de adventistas. Luego de eso, en el año 1908, llegan a Guatemala los pastores Carday y Nowlen para ampliar la obra adventista en nuestro país. El pastor Carday compró el colegio Guatemala English School, que pertenecía a una misión llamada Amigos. El colegio estaba ubicado allí por la Cuarta Avenida y Octava Calle de la Zona 1, más o menos a una cuadra del Parque Central. El colegio tenía 7 maestros y el pastor Carday era director y él mismo era el profesor de Biblia. Con ese personal, entonces, el pastor forma la primera escuela bíblica en Guatemala en el año 1908. Recuerden bien esta fecha, podríamos preguntárselas ahí en el examen, ya que el examen todavía no lo hemos elaborado. 1908 se forma la primera escuela sabática en nuestro país. El colegio fue establecido como colegio misión, subsidiado por la conferencia West Indian Union Conference, y la sede de esta conferencia se encontraba en Colón, allá en Panamá. Luego, el 13 de marzo de 1911, llega aquí a Guatemala procedente de Costa Rica el pastor Stuyvesant. Es un poquito complicado el nombre para pronunciarlo. El colegio Guatemala English School dejó de recibir subsidio en ese entonces y se convierte en un colegio de sostén propio bajo la dirección de los pastores James Bodley y W.F. Hart. Luego, en el año 1913, se organiza la Misión Adventista de Guatemala. Fue la primera misión organizada en nuestro país, 1913. Espero que estén anotando estas fechas porque podríamos preguntárselas. La Misión Adventista de Guatemala, que se organiza en el año 1913, forma parte entonces de la Conferencia Centroamericana, que en ese momento dependía directamente de la Asociación General, y el primer presidente fue el pastor James Stuyvesant. Se los voy a escribir ahí en los comentarios luego de la transmisión para que ustedes tengan el nombre del pastor. Aquí se los estoy escribiendo para que ustedes tengan el nombre del primer presidente de la Misión Adventista de Guatemala. Es importante que estos datos ustedes los puedan, del resumen que están haciendo, de las notas que están tomando, puedan agregarlo ahí a su carpeta física para que tengan como evidencia de la historia de la Iglesia Adventista en nuestro país. Muy bien,
En el año de 1915 se organizó la Northern Spanish American Missions, que incluyó las misiones de México, Honduras, Belice y Guatemala. Podríamos decir en español la misión española de Norteamérica, incluyendo México, Honduras, Belice y Guatemala, en 1915. En 1917, el pastor que fuera el primer presidente de la misión adventista de Guatemala se enferma gravemente y entonces él deja de ser presidente y asume la presidencia de la misión adventista de Guatemala el pastor de apellido Hart. Se los estoy escribiendo también porque pues el inglés puede ser que los confunda algunos, ¿verdad? Entonces es mejor que se los escriba. En 1917, el 1 de noviembre específicamente, fue organizada la Iglesia Adventista de Puerto Barrios con el nombre de Puerto Barrios Inglesa. Esta fue, tomen nota, esta fue la primera iglesia adventista en Guatemala, organizada en Puerto Barrios y con el nombre de Puerto Barrios Inglesa. Entonces, ¿cómo se organizó la primera iglesia adventista en Guatemala? La primera en Centroamérica, recuerden que se encontraba en Roatán, Islas de la Bahía, y la primera iglesia adventista en Guatemala fue organizada en el año 1917, el 1 de noviembre, allá en Puerto Barrios, y fue llamada Puerto Barrios Inglesa. Luego, ese mismo año, en 1917, la historia dice que el pastor de apellido Miramontes bautizó a algunas otras personas que se fueron sumando a la iglesia adventista, y estos que bautizó el pastor Miramontes, llamados Abraham Espinosa, José Ángel López, María Anita de López, Julio Molina y la esposa del señor Julio Molina, ellos fueron bautizados en San Antonio Suchitepeques, allá en Suchitepeques, en el departamento de Suchitepeques, ahí cerca de Mazate. Ahí fueron bautizadas estas personas y fueron establecidos ahí en ese lugar para continuar con el avance de la obra adventista aquí en Guatemala. En 1918 fue organizada la North Latin American Union Conference, que incluyó las misiones de México, Honduras, Belice, Guatemala y El Salvador. Era la Unión Latinoamericana del Norte e incluía México, Honduras, Belice, Guatemala y El Salvador. Prácticamente 5 países. En enero de 1918, el pastor E.W. Turber tomó posesión como segundo presidente de la misión de Guatemala. Les había mencionado que el pastor Hart había quedado en lugar del pastor Stuyvesant. Él terminó prácticamente el periodo del pastor Stuyvesant, y el segundo presidente, entonces de manera oficial, el pastor E.W. Turber. En ese tiempo estaba trabajando allá en San Antonio Suchitepeques, donde se bautizaron las personas que les mencioné. Había un colportor llamado Adrián Alcántara que estaba trabajando allí en San Antonio Suchitepeques, y él organizó una escuela sabática allí en San Antonio Suchitepeques en el año 1918. Del año 1918 al año 1920, el pastor Fred Owen fue el tercer presidente de la misión de Guatemala. Y el pastor Owen compró una propiedad que se encontraba en ese entonces en la segunda avenida 10-44 de la zona 2, allá en la ciudad capital, y allí edificó el primer templo adventista, y allí en ese edificio estuvieron a las oficinas de la misión adventista de Guatemala. Esto entre los años 1918 y 1920, bajo el liderazgo del pastor Fred Owen. Recuerden, el tercer presidente de la misión adventista de Guatemala.
Así que él entonces construye las oficinas allí en la zona 1 de la ciudad capital, Segunda Avenida y 10ª calle, por ahí más o menos estuvieron ubicadas las oficinas de la Misión Adventista de Guatemala. En el año de 1918 hubo un terremoto y ese terremoto dañó los edificios del Colegio Guatemala English School y entonces el colegio tuvo que trasladarse al edificio del Templo Adventista que estaba ubicado allí en la zona 1, en la dirección que les mencioné, en la Segunda Avenida y 10ª calle. Tuvo que trasladarse y el Ministerio de Educación pidió que el colegio continuara con sus labores, pero como un colegio de habla hispana. Y entonces allí se dio inicio al colegio mixto El Progreso. No sé si habrá alguien aquí que haya estudiado en El Progreso y conocía esta historia, pero allá por el año 1918 es que entonces se da inicio a lo que se conoce como el colegio mixto El Progreso. En el año de 1919, el 22 de enero, fue organizada la Iglesia Adventista de Jalapa y nosotros tuvimos entonces ahí en Jalapa la segunda iglesia organizada de manera oficial aquí en nuestro país. Recuerden, la primera fue en Puerto Barrios, la segunda en Jalapa, el 22 de enero de 1919. En San Antonio Suchitepeques, lo que les había mencionado fue la organización de una escuela sabática, lo que se conoce en nuestro tiempo como una filial, podría ser, comparado así más o menos ahí en San Antonio Suchitepeques, y fue en Jalapa donde se organizó la segunda iglesia en nuestro país. En 1920 el pastor Owen celebró conferencias en la ciudad de Quetzaltenango, en el Teatro Zarco, allá por el Parque Central, en donde hoy está ubicada una despensa familiar. Allí celebró unas conferencias, fue ayudado por el colportor Adrián Alcántara, y de esta manera entonces fue que el mensaje adventista fue avanzando por nuestro país. En ese mismo año también celebra conferencias en Momostenango, Totonicapán, y así iba avanzando el mensaje adventista. Muy bien, voy a ir un poquito más rápido para ir cerrando con esto. En el año 1922 fue organizada la División Interamericana y las oficinas se encontraban en esa fecha en Colón, en la zona del Canal de Panamá. La División Interamericana incluía las uniones y misiones del Caribe, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua y la North Latin American Union Conference, que nos incluía a nosotros con México, Belice, Honduras y El Salvador. En 1922 es organizada entonces la División Interamericana inicialmente las oficinas estuvieron en Colón, en Panamá. Muy bien, vamos a ver. En el año de 1923 fue organizada la Unión Azteca con sede en México, y esta unión incluía las misiones de México, Honduras, Belice, El Salvador y Guatemala. En el año de 1924 fueron bautizados los primeros adventistas en Quetzaltenango: Toribio Morales, Candelaria de Morales, Alejandro Morales, Dolores Alegría, Alejandro Aguilar Samayoa y otras personas, y con ellos se organizaba la iglesia en Quetzaltenango en el año de 1924. En el año de 1925 el pastor McWilliam fue presidente de la misión de Guatemala, y en ese mismo año 1925 las misiones de El Salvador y de Guatemala se unieron como una sola misión bajo el liderazgo del pastor Ellis P. Howard. En ese tiempo la misión Guatemala-El Salvador formaba parte de la Unión Azteca y fue separada de la Unión Azteca, seguía perteneciendo a la Unión
y el 13 de julio de 1940 fue organizada la iglesia en Quetzaltenango. Así que de 1932 a 1940 parece que el audio se perdió. Voy a hacer lo siguiente. Voy a dejar las fechas en un comentario de este video para que ustedes puedan leer. La bocina no está tapada, a lo mejor porque el teléfono es del año 2000, ya no mucho quiere escucharse. ¿Ya? Ok. Ok, voy a subir porque son varias fechas. Les voy a compartir este documento y lo voy a subir a la clase. Ahí en Classroom les voy a subir todas las fechas para que ustedes puedan tener este documento. Es un documento interesante porque menciona cómo fueron organizándose las iglesias hasta el tiempo en que se organizó lo que conocíamos como Unión Centroamericana Norte y los campos que estaban formados. Hoy tenemos la Unión de Guatemala nada más, así que creo que es para bien de todos. Voy a dejar el documento en Classroom, ustedes lo pueden descargar y lo pueden tener ahí a su mano para cualquier dato que necesiten, alguna información histórica. Muy bien, vamos a ir concluyendo. Les voy la especialidad nos pide también conocer la historia de otro departamento de la Iglesia Adventista. Voy a dejarles en Classroom también la historia del Departamento de Vida Familiar de la Iglesia Adventista, que ahora en el año 2019 cumplió 100 años. Les voy a dejar ahí la historia para que ustedes también puedan tenerla. Y de la historia les voy a preguntar algo allí en el examen y algunas fechas también. Así que el examen, para bien de todos, lo voy a estar subiendo el día de mañana para que ustedes tengan opción de revisar los documentos. Lo voy a subir mañana por la tarde y vamos a dar unos 2 o 3 días para que ustedes puedan contestar el examen. Sería muy bueno